¿Qué harías si atraparas a un asesino en serie que ha matado a tu propio hijo? Estarías furioso, ¿verdad? Querrías hacerles cosas inimaginables. Bueno, estos padres tuvieron la oportunidad de hacer precisamente eso. Un padre cruzó literalmente las fronteras de su país para secuestrar al asesino de su hija, mientras que otro mató al maltratador de su hijo en plena calle. En este vídeo vamos a explicarte cómo es la venganza de un padre. André Bambersky. André Bambersky era un abnegado padre y respetado contable residente en Francia, cuya vida giraba en torno a su querida hija, Kalinka. Nacida en 1968, Kalinka era una niña brillante y vivaz. A pesar de la separación de André de su esposa, Danielle Gonin, mantuvieron una relación cordial por el bien de sus hijos, Kalinka y su hermano, Nicolas. A finales de los 70, Danielle se casó con Dieter Kronbach, un cardiólogo alemán. Aunque André tenía reservas sobre Kronbach, confiaba en el criterio de Danielle. En el verano de 1982, Kalinka, de 14 años, fue a Alemania a pasar las vacaciones con su madre y su padrastro. Pero el 10 de julio, André recibió una noticia devastadora. Kalinka había muerto repentinamente. Kronbach afirmó que Kalinka había sufrido un infarto y que él había intentado reanimarla sin éxito con inyecciones. Sin embargo, la autopsia reveló hallazgos inquietantes, signos de agresión sexual, lesiones inexplicables y una misteriosa sustancia en su organismo. A pesar de estos hallazgos, las autoridades alemanas cerraron rápidamente el caso, declarando su muerte accidental, lo que dejó a André sumido en la incredulidad y la ira. Convencido de la culpabilidad de Kronbach, André no dejaría que el caso terminara hasta conseguir justicia para su hija. Reunió pruebas, incluidos testimonios de otras mujeres que acusaban a Kronbach de delitos similares. En 1995, un tribunal francés condenó a Kronbach en rebeldía por la violación y asesinato de Kalinka, condenándolo a 15 años de prisión. Sin embargo, Alemania se negó a extraditarlo, alegando la falta de nuevas pruebas. Esta negativa fue un duro golpe para André, que se sentía cada vez más desesperado y desilusionado con el sistema judicial. Sin desanimarse, André lanzó campañas en los medios de comunicación, concedió entrevistas y escribió cartas a organizaciones internacionales de derechos humanos para llamar la atención sobre el caso de su hija. A pesar de sus incansables esfuerzos, pasaron los años sin que se produjeran avances. Ante la creciente frustración, André se planteó tomar cartas en el asunto. En 2009, había ideado un plan para secuestrar a Kronbach y llevarlo a Francia ante la justicia. El 17 de octubre de 2009, el plan de André se llevó a cabo. Kronbach fue secuestrado en su domicilio de Alemania y trasladado a Francia, donde fue encontrado atado y amordazado a las puertas de un juzgado de Mulhouse. La policía francesa detuvo rápidamente a André, que admitió haber orquestado el secuestro, alegando que no tenía más remedio que asegurarse de que Kronbach se enfrentara a la justicia por la muerte de Kalinka. Las acciones de André fueron a la vez condenadas y celebradas, captando la atención de los medios y del público. Algunos lo veían como un padre desesperado en busca de justicia, mientras que otros lo consideraban un justiciero. Su historia simbolizaba hasta dónde podía llegar un padre por su hijo, impulsado por las batallas legales y las frustraciones a las que se enfrentó a lo largo de los años. Gary Plautché. A principios de la década de 1980, Gary Plautché era un devoto padre que vivía en Baton Rouge, Luisiana, con su hijo pequeño, Jody Plautché. Sus vidas dieron un vuelco cuando Jeff Doucette, el instructor de karate en el que Jody confiaba, traicionó esa confianza de la forma más horrible. Jeff Doucette era una figura muy querida en la comunidad, conocido por su carisma y aparente dedicación a los niños a los que enseñaba. La familia Plautché, como muchas otras, lo veía como una influencia positiva. En febrero de 1984, Doucette destrozó esta imagen secuestrando a Jody, de 11 años. Bajo el pretexto de un viaje, Doucette se llevó a Jody de Baton Rouge a un motel de Anaheim, California, donde sometió al niño a más de una semana de abusos inimaginables. El secuestro desencadenó una búsqueda masiva que atrajo la atención nacional y en la que participó el FBI. La familia Plautché pasó días de angustia hasta que el FBI localizó una llamada telefónica de Doucette que les condujo al motel. El 1 de marzo de 1984, las fuerzas del orden irrumpieron en la habitación, rescataron a Jody y detuvieron a Doucette. El alivio del rescate de Jody se vio atenuado por el trauma que había sufrido. De vuelta a Baton Rouge, el alivio de la comunidad se mezcló con la indignación cuando Doucette fue extraditado para ser acusado. El proceso judicial fue lento y el coste emocional para la familia Plautché fue inmenso. Gary Plautché, en particular, estaba consumido por la rabia y la impotencia, atormentado por la idea de enfrentarse a Doucette en los tribunales. El 16 de marzo de 1984,
Mientras Doucet era escoltado por el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge, Gary Plauché tomó una decisión fatídica. Disfrazado con una gorra de béisbol y gafas de sol, esperó junto a un banco de teléfonos públicos. El aeropuerto se llenó de periodistas y curiosos, mientras Doucet, flanqueado por agentes, era conducido a través de la terminal. En un momento repentino y dramático, Gary sacó un revólver del calibre 38 y disparó un solo tiro a la cabeza de Doucet. Todo el incidente fue captado en directo por la televisión, mostrando a Doucet desplomándose en el suelo mientras la sangre se agolpaba a su alrededor. La impactante imagen se emitió repetidamente, dejando a los espectadores incrédulos. Las fuerzas del orden redujeron rápidamente a Gary y lo detuvieron en el acto. La reacción del público fue rápida e intensa, y muchos simpatizaron con Gary, viendo su acto como un intento desesperado de buscar justicia para su hijo. Finalmente, Gary Plauché fue acusado de homicidio involuntario. Sus actos suscitaron un intenso debate sobre la justicia y el castigo. David Barajas. El caso de David Barajas es una historia trágica y controvertida de un padre que busca justicia inmediata por la muerte de su hijo. El 7 de diciembre de 2012, David Barajas y sus dos hijos, David Jr. y Caleb, empujaban su camión inutilizado por una carretera rural cerca de Alvin, Texas, cuando un conductor ebrio, José Banda, chocó contra ellos. La colisión causó la muerte instantánea de Caleb, de 11 años, e hirió gravemente a David Jr., de 12 años. Abrumado por el dolor y la ira, David Barajas padre presuntamente tomó cartas en el asunto. Según la fiscalía, tras el accidente, Barajas fue a su casa, cogió una pistola y volvió al lugar de los hechos. Entonces disparó y mató a José Banda. Banda fue encontrado muerto en su coche con múltiples heridas de bala. La comunidad estaba dividida sobre si las acciones de Barajas eran las de un padre afligido que buscaba un castigo inmediato o un asesinato premeditado. Barajas fue detenido y acusado de asesinato. El juicio comenzó en 2014 y fue ampliamente publicitado, atrayendo una importante atención mediática. La defensa de Barajas alegó que no había pruebas físicas que lo relacionaran con el tiroteo. Nunca se encontró el arma del crimen y las pruebas de residuos de pólvora realizadas a Barajas no fueron concluyentes. La defensa sostuvo que Barajas era simplemente un padre angustiado que había perdido a su hijo en un trágico accidente. Durante el juicio, la acusación se enfrentó a importantes retos. No pudieron presentar testigos oculares que vieran a Barajas disparar a Banda, y no había huellas dactilares ni pruebas de ADN que relacionaran a Barajas con el crimen. Además, varios testigos de carácter declararon que Barajas era de naturaleza pacífica y tenía fuertes valores familiares, y lo presentaron como un padre devoto y no como un justiciero vengativo. Finalmente, el jurado declaró a David Barajas inocente de asesinato. El veredicto provocó reacciones encontradas. Algunas personas creían que se había hecho justicia, considerando a Barajas como un padre que actuó movido por un dolor y un estrés inimaginables. Otros opinaron que la falta de pruebas había dejado libre a un asesino, lo que ponía de manifiesto los fallos del sistema judicial. Van Terry. En junio de 2015, un tribunal de Cleveland fue testigo de un poderoso momento de cruda emoción cuando Van Terry se enfrentó a Michael Madison, el hombre condenado por asesinar a su hija adolescente, Shirelda Terry. Esto ocurrió durante la vista de sentencia de Madison, un asesino en serie cuyos crímenes conmocionaron a la nación. Madison, delincuente sexual convicto, había atraído y asesinado a 3 mujeres, incluida Shirelda. El dolor y la rabia palpables de Van Terry durante su enfrentamiento dejaron una impresión duradera en todos los presentes. La vida de Michael Madison estuvo marcada por la inestabilidad y los primeros roces con la ley. Nacido en 1977, creció en East Cleveland, ciudad que más tarde se convertiría en el telón de fondo de sus horribles crímenes. El historial delictivo de Madison comenzó en su adolescencia, con detenciones por posesión de drogas y delitos menores. En 2002, fue declarado culpable de intento de violación y cumplió 4 años de prisión, lo que le marcó como delincuente sexual registrado. A pesar de ello, Madison consiguió eludir todo escrutinio, lo que permitió que su conducta depredadora continuara. Los crímenes de Madison se descubrieron en julio de 2013, cuando un olor fétido procedente de su casa de East Cleveland llevó a las autoridades a investigar. Encontraron los cuerpos en descomposición de 3 mujeres, Angela Deskins, Shetisha Shiley y Shirelda Terry. Todas habían sido engañadas, traicionadas y asesinadas por Madison, que se aprovechó de su confianza y vulnerabilidad. Angela Deskins, de 28 años, llevaba días desaparecida. Shetisha Shiley, también veinteañera, llevaba meses desaparecida. Y Shirelda Terry, de 18 años, había sido vista por última vez al salir de su trabajo de verano.
Los vecinos de Madison estaban conmocionados, incapaces de conciliar al hombre tranquilo que conocían con el monstruo que cometió tales atrocidades. La detención de Madison proporcionó cierto alivio a la comunidad, pero marcó el comienzo de un doloroso camino para las familias de las víctimas. Van Terry, en particular, quedó desolado por la pérdida de su hija Shirelda, una joven brillante que soñaba con ser enfermera. Su vida fue brutalmente truncada por las acciones de Madison, dejando un vacío en su familia. El juicio de Michael Madison comenzó en abril de 2015 y atrajo una gran atención mediática. La acusación presentó pruebas abrumadoras, incluidas muestras de ADN y testimonios de testigos, mientras que la defensa luchó por encontrar atenuantes. Los emotivos testimonios de las familias de las víctimas, incluida Van Terry, pusieron de manifiesto el devastador impacto de los crímenes de Madison. La carga emocional del juicio fue evidente cuando las familias relataron el brillante futuro de sus seres queridos y los vacíos dejados por sus muertes. Durante todo el juicio, Madison permaneció impasible, lo que agravó la angustia de las familias de las víctimas. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos tras varias horas de deliberación. Durante la fase de sentencia, el enfrentamiento de Van Terry con Madison se convirtió en un momento memorable y desgarrador, en el que se puso de manifiesto la cruda emoción de un padre y su desesperación por que se hiciera justicia. Finalmente, el juez condenó a Madison a muerte, lo que supuso un cierto alivio para las familias de las víctimas. Sin embargo, las cicatrices emocionales y los recuerdos de sus seres queridos perdidos seguirían persiguiéndoles. El juicio de Michael Madison fue un angustioso viaje a través de la crueldad humana y la fortaleza perdurable de quienes quedaron atrás. Antonio Hughes. En una escena dramática y cargada de emoción, Antonio Hughes, el padre de Nylo Lattimore, atacó a DeCian Brown, acusado de asesinar a la madre de Nylo y de arrojar al niño al río Ohio. El incidente se produjo durante una vista sobre la petición de Brown, que se enfrenta a graves cargos relacionados con estos atroces crímenes. Hughes, abrumado por el dolor y la ira, se abalanzó sobre Brown en la sala del tribunal, lo que provocó un altercado físico. El repentino ataque cogió a todos por sorpresa, y la seguridad del tribunal intervino rápidamente para separar a los dos hombres. Hughes fue inmediatamente detenido y declarado culpable de desacato al tribunal por sus acciones. Fue condenado a 7 días de cárcel. La carga emocional de la pérdida de su hijo y la naturaleza horrible del crimen contribuyeron sin duda al arrebato de Hughes. El ataque en la sala del tribunal puso de relieve el intenso dolor y la frustración que sienten las familias de las víctimas en circunstancias tan trágicas. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez decidió poner en libertad a Hughes 3 días antes de lo previsto, reconociendo la inmensa tensión emocional a la que estaba sometido. Es probable que esta decisión refleje cierta compasión por Hughes, quien, a pesar de su violenta reacción, es una víctima que se enfrenta a una pérdida inimaginable. DeCian Brown, el objetivo del ataque de Hughes, fue acusado de un doble crimen brutal: apuñalar a la madre de Nylo hasta la muerte y después deshacerse del pequeño en el río Ohio. Estos cargos dibujan un sombrío panorama de los acontecimientos que condujeron al enfrentamiento en la sala del tribunal y ponen de relieve la gravedad de las acusaciones contra Brown. La agresión de Antonio Hughes en el tribunal sirve para recordar las profundas cicatrices emocionales que dejan los delitos violentos y las formas a veces impredecibles en que pueden manifestarse el dolor y la ira. El sistema judicial, aunque hace cumplir la ley, también se muestra indulgente en ocasiones al reconocer el elemento humano que se esconde tras esos arrebatos. Willie Fields Snunnerer. En la pequeña ciudad de Orangeburg, Carolina del Sur, se desencadenó una tragedia que cambiaría para siempre la vida de 2 familias. Todo comenzó un fatídico día de agosto de 2019, cuando Willie Antoine Fields, de 18 años, terminó su turno en Chick-fil-A y desapareció. Su familia denunció su desaparición después de que no regresara a casa, lo que desencadenó una búsqueda frenética. La búsqueda terminó en angustia cuando la madre de Willie descubrió su vehículo abandonado cerca de Rosewood Drive. Las manchas de sangre en el interior del coche dieron la voz de alarma, lo que llevó a los investigadores a buscar en los bosques cercanos. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Willie, con heridas de bala en la cabeza y la espalda. La comunidad se quedó atónita y la familia Fields, destrozada. La investigación apuntó rápidamente a 2 hermanos, Lindy Lamont Jones, que entonces tenía 19 años, y su hermano menor, Jaylin Devanner Jones, de 18 años. Las autoridades arrestaron a Lindy Jones, que pronto confesó el asesinato. Admitió haber disparado a Willie y, junto con su hermano, haberse deshecho del cadáver en el bosque. A pesar de la confesión, el motivo del brutal asesinato seguía siendo un misterio. A medida que el caso avanzaba en los tribunales, las tensiones aumentaban.
Durante una audiencia en julio de 2022, las emociones se desbordaron. El padre de Willie Fields, Willie Clay Fields, abrumado por el dolor y la ira, atacó a Lindy Jones en la sala del tribunal. El enfrentamiento fue dramático, y el afligido padre derribó a Jones al suelo antes de ser inmovilizado por los funcionarios judiciales. Tras la agresión, Fields fue detenido por la oficina del sheriff del condado de Orangeburg y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Jones, a pesar de ser nombrada víctima en este escenario, no quiso presentar cargos contra Fields. Justin Bamberg, abogado de Fields, emitió un comunicado en el que expresaba el remordimiento de la familia por el arrebato y pedía oraciones y apoyo durante este difícil momento. Bamberg subrayó que Fields, que llora la pérdida de su hijo, no es un criminal, sino una víctima de la violencia que asola a las comunidades. Miembros de la familia, entre ellos James Fields, primo de Fields, han expresado su apoyo y sus oraciones por Willie Clay Fields y el resto de la familia. James Fields describió a Willie Antoine Fields como un joven divertido y despreocupado, con un futuro prometedor. Mark Lunsford. La noche del 23 de febrero de 2005, la tranquila localidad de Homosassa, en Florida, se vio sumida en una pesadilla. Jessica Lunsford, de 9 años, conocida por su amor al rosa, se fue a la cama en la casa móvil de su familia. Su padre, Mark Lunsford, le dio un beso de buenas noches, sin saber que sería la última vez que vería a su hija con vida. De madrugada, John Cowie, un delincuente sexual convicto de 51 años, se coló en la casa de los Lunsford. Cowie, que vivía cerca, en una caravana, con su hermanastra, tenía un largo historial delictivo. Secuestró a Jessica de su cama y se la llevó a su caravana. El secuestro fue rápido y silencioso, sin signos inmediatos de lucha. Cuando Mark Lunsford se despertó, Jessica ya había desaparecido. La investigación se centró rápidamente en Cowie debido a sus antecedentes penales y a su proximidad a la casa de los Lunsford. Aunque Cowie negó inicialmente su implicación, las incoherencias en sus declaraciones levantaron sospechas. El 17 de marzo de 2005 fue detenido por no registrarse como delincuente sexual. Durante el interrogatorio, Cowie confesó haber secuestrado y asesinado a Jessica. Reveló que la había mantenido cautiva durante varios días antes de enterrarla viva en una fosa poco profunda. El 7 de marzo de 2007, Cowie fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. El veredicto trajo a la sala una mezcla de alivio y dolor. Para la familia Lunsford fue un momento de justicia agridulce. Durante la fase de sentencia, la fiscalía abogó por la pena de muerte, haciendo hincapié en la naturaleza brutal del crimen. La defensa pidió clemencia, alegando los problemas mentales y el bajo coeficiente intelectual de Cowie. Sin embargo, el jurado recomendó la pena de muerte, y el juez Rick Howard condenó a Cowie a muerte el 14 de marzo de 2007. Cowie fue enviado al corredor de la muerte de Florida, pero murió por causas naturales el 30 de septiembre de 2009, antes de su ejecución. La trágica pérdida de Jessica encendió un fuego dentro de su padre, Mark Lunsford, que se convirtió en un implacable defensor de leyes más estrictas para proteger a los niños de los depredadores sexuales. Sus esfuerzos condujeron a la creación de la Ley de Jessica, una ley histórica que ha tenido un profundo impacto en la sociedad. A través de su defensa, Mark Lunsford canalizó su dolor para asegurarse de que ningún otro niño sufriera el mismo destino que Jessica. Paul Holes y el asesino del Golden State. Imagine a un criminal tan escurridizo que eludió su captura durante más de 4 décadas, dejando un rastro de terror por toda California. Esta es la historia del asesino del Golden State, responsable de al menos 50 violaciones y 13 asesinatos. Pero esta historia no trata solo de sus horribles crímenes, sino también de Paul Holes, el implacable investigador que lo llevó ante la justicia utilizando técnicas forenses innovadoras y una gran determinación. El asesino del Golden State irrumpía en las casas, a menudo en parejas, y sometía a sus víctimas a horas de tormento psicológico y físico. Su modus operandi incluía atar a sus víctimas, saquear sus casas y cometer brutales agresiones sexuales. La audacia y la meticulosa planificación de estos ataques dejaron a las fuerzas del orden desconcertadas y a la comunidad atemorizada. La investigación inicial sobre el violador de la zona, supuso una amplia colaboración entre las fuerzas del orden de múltiples jurisdicciones. A pesar de sus esfuerzos, el violador parecía ir siempre un paso por delante, explorando meticulosamente los objetivos y eludiendo su captura. Algunos especulaban con que había trabajado para las fuerzas del orden o en el ejército. En 1978, el caso dio un giro más oscuro con el asesinato de Brian y Katie Maggiore en Rancho Cordova, que marcó la escalada del violador hacia el asesinato. Aunque en un principio no se le relacionó con el violador de la zona este,
Las similitudes en el modus operandi acabaron conectando los crímenes. El asesino del Golden State, también conocido como el acosador nocturno original, solía matar a sus víctimas a golpes tras la agresión sexual, lo que convirtió el caso en una de las mayores persecuciones de la historia de California. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, el asesino del Golden State siguió siendo escurridizo. Los investigadores reunieron numerosas pruebas, incluidas muestras de ADN, pero la tecnología de la época no permitió establecer una correspondencia definitiva. El caso se enfrió, pero las víctimas y sus familias nunca perdieron la esperanza. A principios de la década de 1990, los avances en la tecnología del ADN relacionaron varios crímenes, confirmando que el violador de la zona este y el acosador nocturno original eran la misma persona. Esta revelación reavivó la investigación, pero la identidad del asesino seguía siendo un misterio. Entra Paul Holes, un joven investigador de la oficina del sheriff del condado de Contra Costa. Con un gran interés por los casos sin resolver y formación en ciencias forenses, Holes revisó meticulosamente las pruebas en busca de pistas que habían pasado desapercibidas. Su dedicación y su enfoque innovador fueron fundamentales para resolver el caso. El mayor avance de Holes se produjo en 2001, cuando una muestra de ADN conservada proporcionó el perfil genético del asesino. Aunque no había coincidencias en las bases de datos criminales, Holes sabía que el ADN era la clave para resolver el caso. En 2013, exploró la genealogía genética, comparando el ADN de las escenas del crimen con las bases de datos públicas utilizadas para rastrear la ascendencia. En colaboración con la genealogista genética Barbara Rae Venter, Holes subió el perfil de ADN del asesino del Golden State a bases de datos genealógicas públicas. A principios de 2018, identificaron a un pariente lejano, lo que les permitió rastrear el linaje hasta Joseph James DeAngelo, un antiguo agente de policía. Las pruebas de ADN eran irrefutables. El 24 de abril de 2018, Joseph James DeAngelo fue detenido y acusado de múltiples cargos de asesinato y violación. La detención causó conmoción en todo el país, y el papel de Holes en la investigación fue ampliamente celebrado. El Golden State Killer, que había eludido a las fuerzas del orden durante más de 40 años, estaba por fin entre rejas. John Walsh. Tras el secuestro y brutal asesinato de su hijo de 6 años, Adam, en 1981, John Walsh canalizó su dolor en una implacable cruzada por la justicia. Se convirtió en el rostro de Los Más Buscados de América, un innovador programa de televisión que ayudó a capturar a más de 1000 fugitivos, entre ellos algunos de los depredadores más peligrosos. La vida de John y Rebe Walsh parecía perfecta con su hijo, Adam, nacido el 14 de noviembre de 1974. Adam era un niño brillante y lleno de energía que llenó sus vidas de inmensa alegría. Sin embargo, su mundo se hizo añicos el 27 de julio de 1981, cuando Adam, de 6 años, fue secuestrado en unos grandes almacenes Sears del centro comercial Hollywood Mall. Aquel fatídico día, Rebe llevó a Adam al centro comercial para hacer unas compras rutinarias. Mientras miraba, Adam le pidió que le dejara ver a unos niños mayores jugar a un videojuego en un kiosco cercano. Rebe aceptó, pensando que sería seguro durante unos minutos. Cuando regresó, Adam había desaparecido. A pesar de las frenéticas búsquedas y llamadas, Adam había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda de Adam fue inmediata e intensa. Las fuerzas de seguridad locales, los voluntarios y los medios de comunicación unieron sus fuerzas, distribuyendo folletos y difundiendo ampliamente su historia. La familia Walsh se aferró a la esperanza, pero sus peores temores se hicieron realidad 2 semanas después, cuando se encontró la cabeza cortada de Adam en un canal de desagüe a más de 100 kilómetros del centro comercial. Nunca se recuperó su cuerpo. El secuestro y asesinato de Adam conmocionó a la nación, provocando una indignación generalizada y peticiones de justicia. Devastado pero decidido, John Walsh canalizó su dolor hacia la defensa, luchando por los niños desaparecidos y los derechos de las víctimas. En 1981, él y Rebe crearon el Centro de Recursos para la Infancia Adam Walsh para promover reformas legislativas y sensibilizar a la opinión pública sobre los secuestros de niños. La defensa de John Walsh atrajo la atención nacional, lo que llevó a la creación de Los Más Buscados de América, un programa que aprovechaba el poder de los medios de comunicación para capturar fugitivos. El programa fue decisivo para resolver casos de gran repercusión, como la captura de John List y Richard Steve Goldberg. John List, que asesinó a toda su familia en 1971 y vivió bajo una identidad falsa durante 18 años, fue capturado en 1989 después de que Los Más Buscados de América emitiera un segmento sobre él.
Un busto con la edad de Liszt, creado por el escultor forense Frank Bender, sirvió de pista a los telespectadores que detuvieron a Liszt. En otro caso impactante, el asesino en serie y violador Richard Steve Goldberg, que figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, fue capturado en 2006 tras un segmento del programa. Un telespectador canadiense avisó a las autoridades y Goldberg fue detenido y condenado a cadena perpetua. El éxito del programa se extendió internacionalmente. En 2008, Los Más Buscados de América desempeñó un papel crucial en la captura de César Laurin, un marine estadounidense que huyó a México tras asesinar a una compañera embarazada. Las pistas de los telespectadores condujeron a su detención por las autoridades mexicanas y a su extradición a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La transformación de la tragedia personal de John Walsh en una misión por la justicia ha dejado una huella indeleble en la lucha contra la delincuencia, convirtiéndolo en una figura destacada en la defensa de las víctimas y la captura de los delincuentes. Marianne Bachmeier. Nacida en 1950 en la Alemania de posguerra, tuvo que enfrentarse a numerosos retos que forjaron su fuerte carácter. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, ya que el tumultuoso matrimonio de sus padres acabó en divorcio, y Marianne y sus hermanos tuvieron que lidiar con una dinámica familiar fracturada. Decidida a crearse una vida mejor, se marchó de casa muy joven y aceptó varios trabajos para mantenerse. A los 20 años, se casó con Dieter Bachmeier y en 1973 tuvieron a su hija Anna. A pesar de separarse de Dieter, Marianne siguió siendo una madre soltera abnegada, trabajando incansablemente para mantener a Anna y fomentando un fuerte vínculo con ella. Anna era una niña brillante y alegre, muy querida por sus compañeros y profesores, y su madre se sentía inmensamente orgullosa de ella. Trágicamente, el 5 de mayo de 1980, Anna se marchó a casa de sus vecinos y nunca volvió. Tras frenéticas horas de búsqueda, los peores temores de Marianne se confirmaron cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Anna en una caja de cartón. La investigación condujo rápidamente a Klaus Grabowski, un delincuente sexual convicto de 43 años, con un historial de abusos sexuales a menores. Grabowski había atraído a Anna a su casa, la había estrangulado con las medias de su prometida y se había deshecho del cadáver. La brutalidad del crimen devastó a Marianne y conmocionó a la comunidad. El juicio de Klaus Grabowski comenzó el 6 de marzo de 1981 en Lübeck, Alemania Occidental. Marianne asistió todos los días, un recuerdo inquietante de la tragedia. Sentada a escasos metros del hombre que había acabado brutalmente con la vida de su hija, soportó los atroces detalles del asesinato de Anna y la actitud poco arrepentida de Grabowski. La acusación presentó un caso convincente y parecía seguro que Grabowski sería condenado. Sin embargo, el juicio fue muy emotivo para Marianne, que luchó por contener su furia cuando la defensa intentó mitigar las acciones de Grabowski, presentándolo como una víctima de sus circunstancias. Esto no hizo más que enfurecer aún más a Marianne, y su estado emocional se volvió cada vez más frágil. El tercer día del juicio, el 8 de marzo de 1981, Marianne llegó a su punto de ruptura. Mientras Grabowski testificaba, sintió una oleada de rabia que ya no podía contener. Había introducido una pistola de pequeño calibre en la sala y en un momento de desesperación se levantó y disparó 7 tiros contra Grabowski, alcanzándole 6 veces y matándole al instante. La sala se sumió en el caos y Marianne fue detenida inmediatamente. El tiroteo conmocionó a la comunidad y provocó un intenso debate sobre la justicia y la moralidad. Los medios de comunicación apodaron a Marianne la Madre Venganza. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.